te crees que intento hacer? ¡Adelantará el tren! ¡Y nosotros! ¡Deprisa! ¡Maldita sea! ¡Suertudo cabrón! Podría haber sido peor, ¿eh? No hemos tenido que despegar hasta el tren. Ha tenido un golpe de suerte. Sergio Morello siempre tiene suerte. Nació con más neuronas que su hermano. Lo atraparemos. No, quedaos al margen. Ya habéis tenido vuestra oportunidad. Que lo intente el asesino de Ghilotti. Tommy tiene a los políticos aterrorizados. Tal vez él entierre a Sergio. ¿Algo que deba saber sobre él? Aparte de que tiene una flor en el culo. Es la mano derecha de Morello. Controla los sindicatos. Y por tanto los muelles. Puede aplicar aranceles a todas las importaciones que llegan a la ciudad. Si lo matamos, Morello perderá gran parte de sus ingresos. ¿Algún plan para llegar a él? No quiero acabar empotrado en un árbol. Vas a esparcir sus cenizas. De fabricación casera. Colócalo debajo de su coche en el starter y cuando gire la llave será una antorcha humana. ¿Es seguro? Que no se caiga. No lo agites. Ni fumes cerca. Es seguro. No me falles. Hazlo por las víctimas de Morello. Y por todo el dinero que nos ha arrebatado. Me encargaré de él. Es imposible que aparezcan por aquí. Yo fui uno de sus hombres. Si una mañana Morello se despierta con ganas de gresca, tendremos gresca. ¿Qué va? No lo creo. Es una persona a la que le encanta dejarse llevar por su instinto. ¿Tanto como para arrasar Little Italy? From the news desk of WLH 570, a special report on crime in our city. It had been hoped by lawmakers and the general public alike that the end of Prohibition would cut off the mob's air supply. But 2 years since the repeal of the 18th Amendment, it seems to have merely added fuel to the conflagration of crime that engulfs the country. It would appear that removing the conditions that created a new type of virulent gangsterism is not going to remove the problem. The criminal empires that amassed such wealth and power in the last decade and a half are simply too powerful, too deep-rooted to simply be swept away. The more established of these organizations are consolidating their power. The competition between them continues to bring violence and bloodshed into the public square.
We saw this in Empire Bay with the Vinci Moretti War that ended in the car bomb killing of mob boss Tommaso Moretti. Gangs such as the Vinci family are now, in many cases, highly sophisticated, well-organized international operations. They owe their success to their brutality and to the many lawmen and legislators in their pockets. Yes, don't allow yourself to be mistaken. The mob may be the instigator, the driving partner, but the corrupt politician or the dirty cop is the facilitator, and both roles must be played for organized crime to flourish. I've heard it mentioned in certain newspapers that the upward trajectory of the economy would quell the mob's opportunities to exploit police and lawmakers. That, sadly, doesn't appear to be the case. Those engaged in corruption are not doing so to put food on the table. City officials and public servants earn more than most, and did so even at the height of the Depression. So that, frankly, does not wash. Plenty of people far worse off live without sin. As we have seen in Lost Heaven, standing up to the mob can be a dangerous game. Suspected mob hits carried out against officials in a number of American cities attest to that. What are our state and federal governments doing to ease public concerns? What can we expect from J. Edgar Hoover and his BOI, now renamed the Federal Bureau of Investigations? Are we truly powerless in the face of such callous disregard for human life? We shall let you know if we ever receive answers to these questions. This concludes our special report. A public service radio station for the people of Lost Heaven. This is WLH 570. Ese tiene que ser el coche de Sergio. ¿Cómo voy a llegar hasta él? ¿Vas a algún lado? Ese tiene que ser el coche de Sergio. ¿Cómo voy a llegar hasta él? ¿Buscas algo? Tienes que irte. El tipo es listo. Tienes que irte. Ese tiene que ser el coche de Sergio. ¿Cómo voy a llegar hasta él?
Sí, llegaré antes de la cena. ¿Quieres salir a bailar algún día? Podríamos dejar a la niña con tu padre. Sigo aquí. Dios mío. ¡Eh! ¡Alto! ¡Dios mío! ¡Tommy, qué sucede! Vamos, cógelo, cógelo. Vini. Todo se ha ido al carajo. Contrólate, Tom. Lo hecho está. Ahora ya no puedes hacer nada al respecto. La suerte de Sergio se va a acabar. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Sam y Polly lo han encontrado. Está en el restaurante Georgie's al otro lado de la ciudad. Tienes que ir allí, rápido. Está bien. Now, for a news report. And the biggest story of the day is that the chief of police admits his men have yet to apprehend any suspects in the brazen public assassination of City Councilor Roberto Gilotti. Gilotti was gunned down while giving a speech at his own birthday party aboard the paddle steamer Lost Heaven Queen. According to eyewitness reports, the assassin made a daring escape by motorboat, aided by a number of associates, all under the cover of a lavish fireworks display. The public nature of the slaying, as well as the degree of professionalism with which it was carried out, have led some to speculate that Gilotti was the latest public servant to become a victim of the epidemic of mob violence currently assailing the city. The killing marks another chapter in the tragic story of the Gilotti family. Only 3 years ago, the councilor's son, Billy, was murdered in an act of senseless, unprovoked... Tom, ¿estás bien? Sí, el coche bomba. No fue bien. Luego nos lo cuentas. Ahora tenemos que cazar a ese cabrón. ¡Vamos! ¿Pero qué? Tenemos un mensaje del señor Salieri. ¡No! ¡Matadlos! ¡Mierda! Acabaremos con vosotros y con vuestro jefe. ¡No! ¡Córtate a esos capullos! ¡Esta buena comida! ¡Esta probadla especial! ¡Cómete esta! ¿De dónde sale esta gente? Voy a bajarte los... ¡Recargando! ¡Agáchate, Tom! Vale, hemos terminado. ¡Vamos, hay que moverse! ¡A por él! Sergio se escapa. ¡Tom, hay que coger a Sergio! Se ha ido por detrás.